Que yo Bueno, no estoy y para colmo diciendo, hubieron Lucas, no denuncias estoy fraude, diciendo Nicolás, también. que no hay que acatarla. Hola, ¿qué tal Perú? Lucas Jersey tuvo un fuerte cruce con Nicolás Lucar e incluso se fueron a los gritos por la asamblea constituyente de Pedro Castillo. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota, pero antes de comenzar dale me gusta a este video y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias. Hay un problema de fondo que es el que normalmente no se quiere hablar, que cuál es el origen de esta constitución. En el Perú hubo un golpe de Estado, Correcto. ¿no es cierto?, el 5 de abril. Fíjate tú, Lucas, el 30% Sí, claro, no fue a probable. votar, el 30% votó en contra, sí, claro, el y hubieron, 6% además, Nicolás, votó blanco y nulo y solo el 33% votó a favor. Entonces tenemos una constitución hubieron, que bueno, yo no y estoy para colmo diciendo, hubieron Lucas, no denuncias de estoy fraude, diciendo Nicolás, también. que no hay que acatarla. Lo que te estoy diciendo es de ahí viene y no debemos olvidar de dónde viene. Además, una elección organizada por el DOC. O sea, cuando el DOC era el todopoderoso, ¿no? O sea, no te pases. Claro, pues. claro. Nicolás, mira, yo no estoy acá para falsificar la historia ni para engañar a la gente. Y yo, tú me conoces por años, Nicolás, yo soy una persona demócrata. Entonces yo no vengo acá a lavarle la cara al origen de la Constitución de 1993. Todos sabemos que la Constitución de 1993 tiene un origen viciado, pero el comienzo y el fin de las cosas no es el origen. Estamos de acuerdo con que el origen es viciado, pero la Constitución ha sido reformada en más de 20 oportunidades y reinterpretada por el Tribunal Constitucional. Hay cosas malas, hay cosas buenas, podemos discutirlas, pero si se convoca a una asamblea constituyente, abrimos la puerta a que regresen al Perú las cosas malas de la época del DOC. El DOC hizo la Constitución, entre otras razones, para que regrese la reelección presidencial, para poder hostigar a la prensa, para poder concentrar el poder. Todas esas cosas negativas las hemos corregido. Y si entra la Asamblea Constituyente podríamos volver al autoritarismo y nadie nos podría proteger, porque la Asamblea Constituyente está por encima del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Congreso. Puede básicamente hacer y deshacer sin ningún límite. Entonces, si hemos aprendido las lecciones de los años 90, tenemos que decirle que no a la Asamblea Constituyente. Claro, pero Si los movimientos autoritarios son negativos, vengan de donde vengan. Una Asamblea Constituyente tiene sentido cuando el país está en una dictadura, tiene que salir a una democracia, o cuando el gobierno ha colapsado totalmente. Hoy en día que el Perú tiene un gobierno con muchas dificultades, con muchos problemas, pero que al fin del día es un gobierno más o menos funcional, un Estado más o menos funcional, no tiene sentido una asamblea constituyente y convocarla es un intento de concentrar el poder. Entonces, ¿es inmaculado el origen de la Constitución del 93? No. ¿Pero una asamblea constituyente es una amenaza para el Estado de Derecho? Por supuesto que sí. Entonces, precisamente porque hemos aprendido de la historia, hay que decirle no a la Asamblea Constituyente, pues, Nicolás. Claro, pero el temor de dónde viene, convertido... de que se repita la experiencia de Venezuela, que se elija una asamblea constituyente, que la asamblea constituyente esté por encima del Congreso, por encima de todo. La experiencia de Venezuela, la experiencia de Bolivia y la experiencia del fujimorismo en los años 90. Y la experiencia de Rafael Correa en Ecuador. En la práctica política contemporánea de América Latina, las asambleas constituyentes son un mecanismo para concentrar el poder. La asamblea constituyente no es la mejor herramienta para implementar los cambios que requiere el Perú. Si hay una parte de la Constitución que de repente lo tenemos que cambiar, que se proponga una modificación parcial, que se debata, se discuta una modificación parcial y vayamos a referéndum. Pero cambiar todo al mismo tiempo, a la vez, con poder absoluto, se presta a la concentración del poder y al establecimiento de un gobierno autoritario. Claro, y la obsesión del gobierno con la Asamblea Constituyente está dirigida a eso, ¿no? Precisamente. No, lo que ha sido el eje de la campaña electoral de Pedro Castillo y todo un sector de la izquierda por años es que el origen de esta disfunción, por llamarlo de alguna manera, de que somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos, pero que no ha atendido los problemas básicos de la sociedad, tiene que ver con la Constitución. Que el origen de todos los males está ahí, ¿no es cierto? Que para la izquierda es una constitución neoliberal, que excluye la participación del Estado en la economía, que no reconoce expresa y directamente como derechos, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación. A ver, hay varias cosas acá que debatir, Nicolás, ¿no? Primero, es falso que la Constitución no reconozca el derecho a la salud o el derecho a la educación. Si es que uno abre la Constitución y la lee, estos derechos se reconocen.
pero la realidad es que uno no cambia el Perú cambiando artículos de un texto normativo. La Constitución dice que hay derecho al trabajo y un montón de gente no tiene trabajo, casi nadie tiene trabajo formal. La Constitución dice que tiene que dar derecho a la salud y nadie tiene salud, lo mismo con la educación. Para mejorar la calidad de los hospitales públicos, de los colegios públicos, eso no se logra cambiando la Constitución, se logra construyendo en el Perú. Ese es un primer tema. Un segundo tema, es falso que la apertura del sistema económico del Perú haya generado un atraso para el Perú. Todo lo contrario. En el Perú han subido los ingresos promedio, ha bajado la pobreza, ha bajado la desigualdad. En los últimos 30 años, el 10% de peruanos con menos ingresos ha crecido 10 veces más que el 10% de peruanos con más ingresos. Entonces, los últimos 30 años han sido de relativo éxito, ¿no? Y eso es innegable. Nadie le gustaría regresar a la época de los 70s y 80s. Podemos debatir sobre el modelo económico, pero es populismo decir que la Constitución pues es el origen de todos los males, ¿no? ¿Tú has escuchado las cosas que dice Guillermo Bermejo? ¿Qué le dirías tú a Guillermo Bermejo, que está así como tú, pero en sentido contrario, es decir, recogiendo firmas para que en el Perú se produzca un referéndum que convoque una asamblea constituyente? Yo le diría al señor Bermejo que sería muy interesante que podamos nosotros conversar, debatir, de repente en algún medio de comunicación o en algún otro espacio, para que los peruanos vean los argumentos de las firmas que están a favor de la Constituyente cara a cara con los argumentos de las firmas que están en contra de la Asamblea Constituyente. Porque lamentablemente, Nicolás, yo tengo la impresión de que el señor Bermejo no está hablando con la verdad. Es mentira que la Constitución no reconoce el derecho a la salud. Es mentira que la Constitución no reconoce el derecho a la educación. Es mentira que se requiere una asamblea constituyente para modificar. Luego de escuchar la tensa discusión que tuvo el periodista Nicolás Lucar con el abogado y político Lucas Jersey, quisiera saber qué piensas, ya que en realidad mientras Nicolás Lucar seguía quejándose de los orígenes de esta Constitución, Lucas Jersey vio más allá y explicó por qué motivo, si bien la Constitución deberá ser modificada, una asamblea constituyente pone en peligro los derechos de todos los peruanos. Sin duda alguna queda claro de qué lado está Lucar. Ha sido un gusto tenerte por acá. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Chau chau.